Muy buenos días. El día de hoy mi persona, Nayeli Vanessa Cualquiera Chaña, dará a conocer acerca de los planos anatómicos y ejes de movimiento. Primeramente, tenemos que saber qué son los planos anatómicos. Estos van a ser líneas imaginarias que dividen el cuerpo en secciones. Básicamente son como un mapa, ¿no? Que se usa para describir las diferentes estructuras u órganos mediante pruebas imagenológicas. Los planos anatómicos son tres. El plano sagital, su nombre va a provenir del latín sagita, que significa flecha. Este hace referencia a una flecha imaginaria que va a dividir el cuerpo en dos mitades simétricas, una parte derecha y una parte izquierda, tal y como se muestra en la imagen. Por otro lado, este plano sagital se va a derivar otro plano u corte, ¿no? Que se le denomina el corte parasagital. Este será una línea paralela al sagital medio, pero con la pequeña diferencia que será desplazado hacia un lado, como a nivel del ojo o la oreja, ya sea derecha e izquierda. Por otro lado, el plano coronal, o también denominado el plano frontal, que proviene del latín corona, que significa corona o guirnalda, la cual hará referencia a la sutura coronal del cráneo, dividiéndolo en una parte anterior y posterior. Pero como también se le puede atribuir otro nombre, tales como el ventral, que hace referencia al vientre, y dorsal. Este corte frontal o coronal va a permitir ver el interior del cuerpo desde una perspectiva frontal. Por último, pero no menos importante, el corte transversal, también denominado el plano horizontal u axial. Este va a provenir del latín transversus, que significa a través o lado a lado, el cual va a permitir ver el interior del cuerpo desde una perspectiva superior e inferior, o también denominada cefálico, podálico, craneal y caudal. Lo que van a tener en común estos planos anatómicos es que serán sumamente útiles en pruebas imagenológicas, ya sea en resonancias magnéticas, tomografías computarizadas o radiografías, para examinar dichos órganos. Como también van a ser esenciales para un diagnóstico médico y una buena planificación quirúrgica. Ahora, el corte sagital, tal como se puede observar en el tronco de una mujer en esta imagen, hay ciertas estructuras que son muy visibles. Primeramente, en la parte anterior se visualiza el esternón. En la parte posterior, la columna vertebral. En la parte media y superior, el arco de la aorta, el atrio izquierdo, el esófago, una porción del hígado, el estómago, la aorta abdominal. Y al ser el tronco de una mujer, obviamente que va a presentar la vejiga, entre otras estructuras como el intestino grueso, intestino delgado. Ahora el corte coronal. Aquí, desde una vista posterior, se puede observar las vértebras lumbares, las presentes aquí, el ilion, que es perteneciente a los huesos coxales, y un hueso muy importante del el fémur, que es un hueso muy importante perteneciente a las extremidades inferiores. En cuanto a los músculos, se observa el músculo del glúteo mayor y el abductor magno.
Bien, el corte transversal. Aquí desde una vista superior se visualizará la cabeza del fémur, el isquion por una parte, el conducto anal en este caso. Ahora, en este video se va a visualizar ciertas estructuras de la cabeza y del cuello desde una vista, o bueno, en este caso desde un corte sagital y coronal. Ahora, en cuanto a los ejes corporales, que también serán tres, el eje transversal, el cual estará presente en el plano sagital, va a pasar de adelante hacia atrás. Alrededor de este eje ocurrirán movimientos como la abducción y la abducción. En el eje antero-posterior, que va a estar presente en el plano frontal, pasará de lado a lado. Y justamente en este eje van a ocurrir unos movimientos principales, como la flexión y la extensión. Y en el último eje longitudinal, o también denominado vertical o perpendicular, presentes en el plano transversal, pasarán de arriba hacia abajo. Como también, al igual que las anteriores, van a ocurrir movimientos. En este caso, la rotación interna, la rotación externa, como también la pronación y supinación. Bien, ahora los ejes de movimiento. Estos van a estar relacionados juntamente con los planos anatómicos, los cuales serán fundamentales en la biomecánica, fisioterapia, educación física, entre otras. Primeramente, como bien lo mencioné hace un momento, la abducción sucederá cuando un segmento corporal, ya sea el brazo o la pierna, se van a alejar de la línea media del cuerpo. Mientras tanto, la aducción sucederá cuando los segmentos corporales se acercan a la línea media. La flexión y la extensión, los movimientos principales, como lo mencioné, del eje anteroposterior. La flexión es un movimiento de aproximación entre dos huesos, junto con la acción de la articulación y los músculos. Mientras tanto, la extensión es cuando los dos huesos se alejan. La rotación externa y la rotación interna. La rotación externa sucederá cuando un segmento o articulación gira lateralmente. La rotación interna, cuando un segmento o una articulación va a girar medialmente. Bien, la pronación, el cual es un movimiento de rotación del antebrazo en el cual se posiciona la mano con el dorso arriba. Mientras tanto, la supinación es cuando la palma de la mano se sitúa hacia arriba. La flexión plantar es un movimiento del pie hacia abajo. Por otro lado, la flexión dorsal es un movimiento del pie hacia arriba, aproximando su dorso a la pierna. La eversión, un movimiento de la planta del pie que se aleja del plano medial y lo sitúa lateralmente. Como también la inversión, un movimiento donde la planta del pie se acerca al plano medio del cuerpo. La protrusión es la proyección hacia adelante de la mandíbula, la lengua u hombros. La retrusión va a ser lo contrario, es la proyección hacia atrás de la mandíbula, la lengua u hombros. La oposición sucede como cuando el dedo pulgar se contacta con el meñique cruzando la línea media. Y la reposición es un movimiento contrario a la oposición, es decir, el meñique y el pulgar pierden contacto, alejándose de la línea media. La elevación y el descenso.
La elevación es un movimiento de un segmento hacia arriba. El descenso, como bien lo indica su nombre, es un movimiento de un segmento hacia abajo. En este caso, sucede la elevación y el descenso de la escápula u omóplato. La deducción, un movimiento exclusivo de la mandíbula, la cual va a realizar esta estructura, movimientos laterales. Circunducción, un movimiento circular amplio. En este caso se va a visualizar un movimiento circular de la articulación glenohumeral. Como también se puede realizar en la muñeca o en los pies, en el cuello también. La antepulsión es cuando sucede cuando un segmento se desplaza hacia adelante, y la retropulsión sucede cuando un segmento del cuerpo se desplaza hacia atrás. En este caso se puede observar el movimiento de la pelvis, el cual va a ser denominado la anteversión y la retroversión. La nutación va a ser un movimiento del balanceo del hueso sacro alrededor de un eje transversal que mueve el pubis hacia adelante. La contranutación va a mover el pubis hacia atrás. En conclusión, al comprender los planos y los ejes de movimientos van a ser cruciales para describir y analizar con precisión los movimientos del cuerpo humano, lo que a su vez es fundamental para el diagnóstico, tratamiento y prevención de lesiones. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.